Hola, ¿cómo están? Israel anuncia que sus operaciones en Gaza van a terminar pronto mientras ataca al sur del Líbano. Y esto está recibiendo también la respuesta en la misma dimensión por parte de Hezbollah. Netanyahu estará midiendo realmente bien su estrategia. Entablar una guerra frontal contra el Líbano podría llevarlo al desastre. Hoy vamos a analizar todos los hechos y escenarios geopolíticos aquí en El Mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapamundi e identificar datos claves. ¿De dónde nace esta relación Estados Unidos-Israel y cómo ha funcionado en medio del genocidio contra Palestina? Veamos. Estados Unidos e Israel, agentes desestabilizadores de Oriente. Vamos a identificar a este país de color amarillo, Estados Unidos con su bandera. Al otro extremo, Israel en Oriente Medio, en tierras usurpadas al pueblo palestino. Hay que decir que las relaciones entre Estados Unidos e Israel se establecieron en el año 1948 cuando el presidente de aquel entonces de la nación norteamericana, Harry Truman, fue el primer mandatario en el mundo en reconocer el Estado judío de Israel. Luego de esa declaración, señalando ese territorio como un Estado. Desde entonces, Estados Unidos proporciona miles de millones de dólares al año en ayuda militar y ha sido cómplice en los ataques de ocupación y genocidio que emprende Israel en la región de Oriente Medio para controlar, por supuesto, esta región que hasta ahora no ha podido hacer. Por ello, ha causado mucho ruido la reciente postura del gobierno de Joe Biden, principal financista y proveedor de armas del Estado fallido de Israel, luego de que el mes pasado, por supuestamente asegurar vidas de civiles en Rafah ubicados al sur de Gaza, decidiese no enviar más armamento. Al final, su propio anuncio ha sido el que él mismo ha terminado violando. Estos hechos han sido catalogados como un quiebre en el marco de estas relaciones diplomáticas entre Tel Aviv y Washington. Además, en el transcurso de la semana se conocía que funcionarios de Biden decidieron suspender una reunión con una comitiva oficial de Israel, luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu expresase a través de un vídeo colgado en su cuenta en la red social X que era inconcebible, decía Netanyahu, que en los últimos meses la administración Biden estuviera reteniendo armas y municiones. Se necesitan las herramientas para terminar el trabajo rápido, así decía Netanyahu en su mensaje. Se hacía público también esas divisiones internas que enfrenta el partido de Biden por el caso de Palestina y también lo que sucede al este de Europa con la crisis ucraniana, vísperas también de unas elecciones presidenciales que se van a celebrar en noviembre y la expectativa de ese cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Además, hay decir en todo este mapa que más de 38,000 personas han sido masacradas por Israel. Hablamos que en su mayoría son civiles, más de 18,000 son niños en medio de la prohibición también del ingreso de ayuda humanitaria, entre otros. ¿Qué frente se está abriendo Israel en todo esto? Vamos a verlo. Está impulsando el Estado genocida de Israel en la región del Líbano. Ataques. Lo vemos identificado con ese radar en nuestro mapa. Una zona ubicada también en Oriente Medio, la que ha sido objeto de bombardeos por parte de Tel Aviv, que hoy reanudaban sus ataques contra localidades, sobre todo en el sur. La agencia de noticias del Líbano informa que aviones bélicos llevaron a cabo varias incursiones en distintas ciudades como Kiana, Bab, Tanuya. Asimismo, un dron arremetía contra una línea eléctrica que conectaba una aldea de Taibeb, una población palestina. Israel ha sido señalada en varias oportunidades por el uso inclusive de fósforo blanco, internacionalmente prohibido, lanzado en esta zona de Matal al-Jabal. El gobierno de Israel se sigue escudando bajo el paraguas de acciones defensivas del movimiento libanés Hezbollah, identificado allí por su logo. La ala de resistencia más puntualizada a la que le teme Israel, y que también esto está generando tensiones con Estados Unidos. Ya lo decía el propio secretario Antony Blinken, si escala el conflicto con el Líbano, con Hezbollah, no podremos interferir. Y esto podría marcar quizás un punto de inflexión del propio Israel. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo desde España, Firas Al-Charani, en directo para El Mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido.
Firas, es importante entender por qué Netanyahu decide tomar una acción tan arriesgada, hay que decirlo, porque Hezbollah no es Hamas y el Líbano no es Palestina. Y no me refiero solamente a la causa palestina y a su liberación y al respeto a la vida, sino me refiero a la preparación y también a la capacidad militar que contempla Hezbollah y lo que implicaría el movimiento con una incursión desde Irán, Yemen y hasta Irak. Buenas tardes y gracias por la invitación primero. La verdad, la situación está tan tensa en todo Oriente Medio y la decisión posiblemente del ente sionista en actuar porque está en su juego, en el juego suyo es la existencia de este engendro de Estado, sin duda. Simplemente saben que esto empezó el 7 de octubre, lo que pasó en Gaza, pero nunca pensaban que habrá una unidad de frentes, lo que se ha demostrado no solo con las palabras, con el apoyo incondicional desde el sur del Líbano, el paso del armamento que está llegando y sigue llegando desde 1982 a través de Siria al sur del Líbano y la resistencia palestina, la entrada de la resistencia iraquí, prácticamente el apoyo de Irán detrás de todo el eje de la resistencia y fundamentalmente que ha sido la sorpresa el tema de Yemen. Por lo tanto, creen que ya están en una situación que no le quedan otra alternativa y otro remedio más que actuar en el norte, teniendo en cuenta que han perdido lo que es siempre la manera preventiva de actuar, porque siempre el ente sionista actúa con una prevención y alertas y más que todo trabajo de inteligencia, posteriormente con la contundencia de actuar en el caso de tener que usar su fuerza. Se dieron cuenta a lo largo de estos meses que han perdido primero la inteligencia, ya se dan cuenta que no están enterados de nada lo que ha pasado en el norte, ni la capacidad que tiene la resistencia libanesa. En el principio hablaban de 100.000 misiles, luego hablaban de 300.000 misiles que tienen. Hoy en día los mismos generales de guerra hablan de 1.000.000 de misiles, algunos son muy precisos que tiene la resistencia libanesa. Pues no saben lo que está en el Golán sirio, ni saben el apoyo que puede tener y las frentes que se pueden abrir. Por lo tanto, contra el peligro, cómo va la situación, están ya jugando a esta jugada típica de intentar cerrar de falsa manera el tema de Gaza, pensando que es una manera de presionar a través del Consejo de Seguridad, obligar a la resistencia palestina a aceptar algo que ni siquiera el ente sionista lo ha aceptado, por dar por hecho que han acabado con la resistencia palestina, que es otra falsidad y otra trampa. ¿Por qué? Porque temen del norte y la decisión está tomada a nivel del gabinete israelí. Por eso mandan su ministro de guerra a Estados Unidos hablando de más armamento, y donde ahí viene el conflicto entre demócratas y republicanos por el tema de las elecciones, hablando de un armamento de bombas pesadas, concretamente la que necesitan para la guerra contra el Líbano. Y ahí está el dilema: ¿son capaces de abrir esta guerra? ¿Capaces de recibir lo que no ha recibido hasta hoy en día? Con la capacidad que tiene todo el eje de la resistencia, dejar Israel sin luz y sin agua, de parar todos los barcos que les traen prácticamente todos los suministros a través del mar del Mediterráneo, atacar sus gasoductos que están en el Mediterráneo en otros sitios. Por lo tanto, estamos hablando en una situación complicadísima para ellos. Y este está el tema, a ver qué decisión toma. Firas, y en medio de este contexto también llama la atención que el propio Netanyahu diga que sus operaciones más fuertes van a terminar pronto, en medio de una resolución de la Corte Suprema de Israel, que está obligando inclusive a los religiosos ortodoxos a reclutarse, a eliminar las excepciones,
Algunos dirán, está tomando previsiones para la futura escalada con el Líbano, pero también podría leerse como una derrota adelantada contra el ala de resistencia Hamás. Ya lo reconocían los jefes alrededor de Netanyahu. No se podrá eliminar a esta ala de resistencia. Para ello necesitaríamos muchos años más. ¿Cómo leer estas palabras que se desmenuzan además en medio de un quiebre político bastante fuerte al interior de este régimen sionista? Realmente demuestra el fracaso y la derrota total, porque prácticamente, por hablar, tienen entre 70 y 80 mil entre muertos y heridos, lo reconocen ellos, que están bajo tratamiento psiquiátrico, psicológico y por daños físicos de sus tropas. En el norte tienen un movimiento importante, que los colonos están muy lejos de la frontera con el Líbano, la economía está mermada, los ataques de los yemeníes, prácticamente están en una situación que le falta ya tropas, ya no solo bombas, falta militares. Y esta manera de obligarlos a los religiosos que nunca han entrado en el ejército, ni siquiera en ninguna de las guerras de Israel, demuestra en qué situación están. Le faltan de todo. Yo creo que el problema va a ser a más, no va a ser a menos. La decisión no va a ser nunca política, pues algunos ya empiezan a hablar de una decisión política con el Líbano. El Líbano lo dejó muy claro: esto para cuando se para el genocidio en Gaza. No hay nada que negociar. Primero que presionen a ellos, que paran todas las hostilidades que hay ahí, que sacan sus tropas desde Gaza hasta la frontera de antes, y evidentemente tienen condiciones hasta en los cambios de los rehenes, porque nos imaginamos con el genocidio, el exterminio que están haciendo, teniendo sus rehenes dentro, como dicen ellos, nos imaginamos si entregamos sus rehenes, qué harían de Gaza y del pueblo que vive en Gaza. Por lo tanto, la situación que el Estado de Israel nunca ha vivido desde 1948, algo parecido, y el Frente del Norte es algo que le va a traer no problemas, va a ver el fin de este engendro de Estado. Te garantizo que prácticamente en Gaza no hay manera que entra más ayudante, más guerrilleros, más luchadores, porque la frontera está cerrada. En el Líbano y en Siria van a llegar, no digo cientos de miles, pero no sé cuánta cantidad de combatientes que van a venir desde Pakistán hasta Irak, Irán, Siria, el Líbano y Yemen, porque hasta la frontera siria van a llegar y hasta la frontera libanesa. Aparte del poderío que tiene Hezbollah, que la arsenal libanesa ya lo han visto, ya no es solo que sofisticada, tiene sus misiles y sus drones que han podido superar hasta la cúpula de hierro, tiene una guerra permanente de inteligencia, de guerra electrónica. Han demostrado que no son detrás del ente sionista en este tema, lo están demostrando el día a día. Por lo tanto, están en una situación que no saben cómo actuar. Por lo tanto, estamos esperando lo peor, la locura, que ellos deciden y los americanos les apoyan al fin y al cabo, y se estalla una posible guerra en todo Oriente Medio. Alerta también a Bruselas, que ha pedido al canciller del Líbano reunirse con ellos luego para Estados Unidos, y un periplo que podría culminar en Canadá. Así se mueven las fichas en medio de esta preocupación y tensión. Ya tienen un frente perdido, Ucrania. Esta vez perderán otro bastión que tanto han querido dominar Oriente Medio. Ahí está la jugada también que enfrenta la actual administración de Joe Biden en un año electoral clave, diríamos nosotros, en el contexto geopolítico. Gracias a Firas Al-Charani, como siempre, por brindarnos esa radiografía completa de lo que implicaría una escalada de tensión si se lleva adelante una guerra frontal de Israel contra el Líbano. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de Sana, esta agencia árabe siria, que está titulando de la siguiente manera, lo colocamos en la pantalla del mapa. La ONU está alertando que el 96% de la población en Gaza enfrenta inseguridad alimentaria aguda. Este es un último informe especial sobre la Franja de Gaza que hace el Sistema de Seguimiento de Hambre de Naciones Unidas, que revela que el enclave bajo la ocupación de Israel persiste un alto riesgo de hambruna mientras se mantiene restringido el acceso de ayuda humanitaria. Los expertos
expertos que han trabajado en la elaboración de este informe advierten además que el 96% de esta población enfrenta altos niveles de inseguridad alimentaria. El documento citado por varios medios de comunicación internacionales muestran que para poder comprar alimentos, más de la mitad de los hogares tuvieron que intercambiar su ropa por dinero y un tercio tuvo que recurrir a recoger basura para vender. Más de la mitad de los pobladores también informan que a menudo no tienen nada para comer en la casa y más del 20% pasa días y noches enteros sin meter alimento alguno al cuerpo. El informe denuncia que el espacio humanitario en la Franja de Gaza sigue reduciéndose, así como la capacidad de entregar asistencia de manera seguida a las poblaciones. Encima, el régimen sionista de Tel Aviv sigue dinamitando lo poco que queda de pie de las infraestructuras de civiles, hospitales, escuelas, entre otros. Así opera el sionismo. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis, esta vez a través de la fotografía. Y es que Israel ha decidido llevar adelante una estrategia que está deteriorando cada vez más las relaciones entre Turquía y Azerbaiyán. Allí lo ven. Por eso el presidente Recep Tayyip Erdogan, ya que Ankara, recordemos, apoya totalmente a los palestinos y a su causa, y todos los partidos políticos de su país también están a favor de la vida de los palestinos. Sin embargo, Azerbaiyán es amigo del régimen sionista. El pasado 20 de junio, manifestantes turcos atacaron con piedras las oficinas en Estambul de la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán, SOCAR, para protestar contra las ventas de petróleo hacia Israel. Este incidente causó molestia en funcionarios azerbaiyanos y emitieron por ello una declaración de protesta, la que negaron realizar ventas directas a Israel. El presidente de Azerbaiyán también afirmaba que la tragedia en Gaza debería terminar. El aislamiento impuesto a Israel por varios países del mundo aumenta cada día y los países que los apoyan enfrentan la gran vergüenza ante la presión de la propia opinión pública, que sigue repudiando el genocidio que emprenden en Gaza. Analicemos este escenario geopolítico. Nos acompaña en directo Juan Luis González Pérez, experto en temas de Oriente Medio. Qué gusto recibirte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. Gracias a vosotros por invitarme, como siempre. Juan Luis, es interesante cómo ver que una postura de un Estado, llamémoslo así, entrecomillado, como es Israel, que ha gozado siempre de impunidad, está perdiendo no solamente el prestigio, sino también alejando a sus propios aliados. Si bien Netanyahu se llenaba la boca diciendo que es Israel quien elige a los presidentes de Estados Unidos y decide quién gobierna, dar un paso en falso podría quizás convertirse en el peor traspié para esta administración, y no me refiero solo a Netanyahu, sino también a toda estructura que hace al lobby sionista. ¿Cómo leemos estos movimientos? Bueno, Netanyahu está forzando de tal manera su relación con Estados Unidos que los está poniendo en un problema bastante grave. En estos momentos Biden está encerrado, está emparedado entre dos partes. Por un lado, unas elecciones que tiene en noviembre, en las cuales prácticamente parte como perdedor de inicio, y además está perdiendo un porcentaje que no es demasiado elevado, pero sí puede ser determinante en algunos estados, como va a perder los votos de la población musulmana, de la población árabe, por supuesto, pero también de la población más progresista y de la población más joven, esos universitarios y universitarias que están en las calles protestando por el genocidio. Por otro lado, no podemos olvidar que el lobby sionista es uno de los que más paga la campaña de las filas demócratas, tanto senadores como congresistas, y el propio Biden es uno de los que más dinero recibe del propio lobby, como se puede visualizar en las páginas norteamericanas que se dedican a sacar esa influencia de los lobbies en la política. Así que, bueno, yo creo que no es que haya un grave problema de entendimiento entre Israel y Estados Unidos, pero sí en cómo se traduce públicamente ese apoyo, porque no podemos olvidar, por un lado, que Estados Unidos sigue atacando a Yemen con Reino Unido todos los días. Ellos están allí con una flota, en este caso de un portaaviones, que ahora mismo están en fase de rotación,
pero un portaaviones y una flotilla de ataque de manera permanente siguen protegiendo a Israel. Han dicho incluso que si Hezbollah, si Israel decide invadir a Hezbollah, Estados Unidos va a defender a Israel, aunque después han vuelto a decir que no tienen armas suficientes, que los cohetes son con vuelos demasiado cortos, que es muy difícil interceptar, pero sí han dicho que se van a poner, al menos así dijo Amos Hochstein, ¿no?, que era el enviado especial, dijo que se iba a poner del lado de Israel en conflicto con Líbano. Así que, también están esos apoyos de armas que se han ido enviando desde bases norteamericanas en Europa y en Oriente Medio de manera subrepticia, sin que se enterase prácticamente nadie. Así que yo creo que más que un problema real de la detención de uno o dos envíos de armas, que sí están a lo mejor muy controlados, lo que hay un problema de relaciones públicas que está llevando a Biden justamente a la pérdida inexorable de las agresiones de noviembre. Entonces, veremos cómo se desarrolla, pero difícil lo tiene, ¿no? Ahora mismo estaba Gallant allí, el ministro de la guerra estaba allí intentando desbloquear esas partidas de municiones, pero imagino que también está negociando un futuro sin Netanyahu, donde puede haber un entendimiento más fluido, como este hombre que lo que está haciendo es anteponer sus intereses personales a la vuelta de los rehenes y a un acuerdo satisfactorio para las partes en Gaza. Luis, y mientras esto se debate y nosotros conversamos en este momento en el Knesset, que es el Congreso de Israel, se está debatiendo una ley que la han denominado Al Jazeera, una ley que trata de prohibir que medios en el extranjero hablasen mal, pongamos el término que utiliza Israel, pero que en realidad lo que representa es tratar de esconder el quiebre interno político que tienen, pero también lo que están cometiendo en el mundo, invasiones, ocupaciones ilegales en pleno siglo XXI, además del genocidio en Gaza. Tratar de esconder todo este panorama en medio del rechazo además de potencias internacionales como China, como Rusia, ayer sesionando en el Consejo de Seguridad, que exigían que las tropas militares de Israel y también de Estados Unidos abandonasen Siria, por ejemplo, un bastión que no han logrado golpear ni derrocar al gobierno constitucional de Bashar al-Assad, como tampoco han podido derrocar al gobierno constitucional de Nicolás Maduro. Esto tiene una lectura de trasfondo también. Israel ha mantenido, ya la ha perdido su posición de hegemonía mediática gracias al control que ellos mismos ejercen sobre Estados Unidos, sobre los medios de comunicación multinacionales más importantes, y sobre todo porque Netanyahu lo dijo hace muchos años en una pillada, en una cámara abierta, en un micrófono abierto, que ellos siempre aparecen como víctimas, ¿no? Entonces de esa manera se aseguran el favor de la opinión pública. En este caso, en el mundo de las redes sociales, en el mundo donde la difusión de la información se ha democratizado en cierta manera, eso ya cada día es más complicado. Entonces están intentando prohibir esos medios como Al Jazeera, que es un medio, puede ser un poco más pro-palestino, pero tampoco es un medio de la resistencia, ni muchísimo menos. Pero incluso están haciendo leyes en la Knesset para prohibir que se hable de que la mayoría de los muertos del 7 de octubre fueron causados por fuego amigo, como han publicado a veces algunos medios de comunicación israelíes, como Yediot Aharonot, como Haaretz, como Maariv, etcétera, que ya se está sabiendo que aplicaron la doctrina Aníbal para que no se cogieran prisioneros a cambio de matar a sus propios prisioneros de Israel, ¿no? Antes muertos que cautivos, ¿no? Que es lo que viene a decir la doctrina Aníbal. Todo eso es un invento, un intento absolutamente vano de esconder la verdad, que al final siempre va a salir, y sobre todo igual puede tener alguna fuerza en Israel, porque ahí pueden controlar un poco a su población y lo que ve o no ve su población, pero absolutamente el mundo ya ha condenado a Israel por los crímenes de guerra, por el genocidio, y lo ha convertido en un estado paria de alguna manera tan absolutamente determinante que no va a poder recuperarse, ni muchísimo menos con operaciones de relaciones públicas como las que están ellos acostumbrados a cambiar esa imagen de estado salvaje, asesino, infanticida, terrorista, y que desde luego no tiene ninguna razón de existir hoy día. Agradecer a Juan Luis González Pérez, como siempre, por su análisis y su tiempo para el mapa aquí en Telesur. Finalicemos el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema.
1. El fin. Una guerra frontal de Israel contra el Líbano conduciría a un desastre para la entidad sionista. Enfrentarse a Hezbollah no es lo mismo que atacar a Gaza, y esto preocupa a su aliado Estados Unidos, porque de escalar este conflicto en esta región de Oriente Medio sería inminente el involucramiento que pasaría desde Irán, Irak hasta Yemen. Aunque la Corte Suprema de Israel obliga a los estudiantes ultraortodoxos a reclutarse en el ejército y pida al gobierno cortar el apoyo financiero a las escuelas religiosas cuyos alumnos no se alisten, si bien podría leerse como una previsión de Netanyahu, podría leerse también como un paso equivocado del primer ministro sionista, solo para mantenerse en el poder y revelar así las bajas de las Fuerzas Armadas de Tel Aviv. 2. Retirada. Son más las voces de potencias en el mundo como Rusia y también China que siguen exigiendo que Israel y Estados Unidos deben retirar sus fuerzas de territorios como Siria y Palestina. Crece cada vez más el rechazo a las invasiones y saqueos, y esto forma parte del surgimiento de un nuevo mundo. Estados Unidos está logrando unir a los países, pero contra sus propios intereses. Lo ha hecho entre China y Rusia, Irán y Arabia Saudí, y no ha podido derrotar a los gobiernos constitucionales de Siria ni de Venezuela. Por eso el plan de la guerra con más guerra es su única salida. A esto le sigue apostando ese unilateralismo de Washington. 3. Derrota adelantada. Estados Unidos y sus aliados siguen violando el derecho internacional para privilegiar los intereses de Israel. Los ataques con fósforo blanco, cortar la ayuda humanitaria, usar el hambre como un arma de guerra, entre otros. Además de emprender un genocidio y limpieza étnica contra Gaza, no solo no es condenado por Occidente, el sionismo ha sido hábil en avanzar con su lobby de supuesta protección, pero esta estrategia podría jugarle en contra. Si Netanyahu se ha llenado la boca al decir que ellos deciden quién gana las elecciones y quién gobierna Estados Unidos, sabe que si da un paso en falso, eso podría revertirse. Hablar de un plan posguerra, como le llaman ellos, sin acabar con Hamas, que era su supuesto objetivo, no es otra cosa que una derrota adelantada. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.